Pues buenas noches. Estamos haciendo la transmisión al mismo tiempo en... ¿Qué tal, Tere? Estamos haciendo transmisión al mismo tiempo en Zoom y en Facebook Live. Entonces, voy a parecer un poquito medio loco porque voy a estar haciendo de repente contestando comentarios del Facebook. Pero bueno, lo padre es que tengamos esta posibilidad de conectarnos por diferentes medios y sobre todo pues para tratar un tema tan relevante como el que tenemos hoy, que tiene que ver con las pensiones, ¿no? Que es como este modo o este momento de la vida tan esperado y tan complejo, ¿no? De repente. Y bueno, pues, para empezar, pues hoy tengo como invitado a mi hermano. Y bueno, más allá de ser mi hermano, pues le pedí que nos acompañara el día de hoy. Yo llevo haciendo estas pláticas pues ya prácticamente 2 meses, los miércoles en las noches, para hablar de diferentes temas, específicamente de inversiones, pero bueno, hay muchos temas que están relacionados con las inversiones y que son relevantes, ¿no? Hemos estado platicando ya varias semanas sobre diferentes aspectos de las pensiones, sobre la reforma que se propuso al sistema de las Afores. Platicamos también, pues, qué pasa o qué puedes hacer si no tienes o si no calificas para una Afore, qué estrategias puedes seguir. Y hoy queremos platicar sobre este tema que también es súper relevante, que tiene que ver, sobre todo o específicamente, con las personas que califican para la pensión, pero que están en el sistema que se conoce como la Ley del 73. Y nada más como para poner un poquito de contexto, pues hubo una reforma importante al sistema de pensiones en México en 1997, y es el sistema actual en el que estamos, donde surgieron las Afores. Pero antes de ese, había el modelo o el sistema que regía era el que se aplicó o el que entró en vigor en 1973, y por eso se le conoce la Ley del 73. Y entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy. Antes de empezar, me presento. Yo soy Manuel Nava, soy un asesor financiero profesional. Les platico un poquito mi trayectoria. Yo tengo 13 años de experiencia en el sector financiero en diferentes ámbitos, principalmente en el bancario. Estuve trabajando 12 años en Banamex, es uno de los bancos más grandes de México, y en esos años tuve la oportunidad de pasar por varios puestos que considero muy relevantes, tanto para entender cómo funciona un banco, como para entender cómo funciona el medio financiero y específicamente los instrumentos financieros que son como de repente tan raros, ¿no? Estuve en áreas de riesgos de mercado, donde pues básicamente lo que hacía era desarrollar herramientas para toma de decisiones. Después estuve en un área que se llama tesorería corporativa, donde nos tocaba pues ver todos los temas de suficiencia de capital del banco, temas de liquidez. Me tocó hacer análisis de competencia, me tocó evaluar a los negocios del banco como si fueran negocios independientes y pues ponerlos a competir en diferentes términos. Después brinqué al otro lado, brinqué la barda para estar del lado de los clientes. Tuve roles en el lado del negocio, específicamente en la zona sur del país. Fui responsable de la banca preferente, lo que hoy se conoce como Priority en Banamex. También fui responsable de la banca PYME, que ahí pues, fue una experiencia bien padre porque me tocó pues, atender todas las necesidades de los clientes PYME, específicamente todo lo que tiene que ver con crédito. Y mi última función fue como responsable del equipo de ventas de tesorería, que es básicamente el servicio de compraventa de divisas. Entonces yo era responsable del equipo en la zona sur del país del servicio de FX para clientes PYME y empresarial. Y el último año me he estado especializando para ser asesor en inversiones. Actualmente tengo una certificación como agente de seguros, específicamente para temas de vida y gastos médicos. Y también tengo certificación como asesor en estrategias de inversión por la AMIF, que es como la certificación oficial para poder operar a cuenta de clientes pues, temas de inversión. Entonces, por esa razón es que me interesa mucho poder transmitir estos temas. Algo que detecto y que no me era claro hasta hace un año estando dentro del banco es que hay muchas cosas sobre estos temas que no se conocen. O sea, que de repente, pues para mí estando en el medio, eran de repente hasta obvias y evidentes y tal, y de repente salgo y me doy cuenta que no son así. O sea, no es obvio, no es evidente, y que hay muchos temas, muchos aspectos de estos temas que son casi que tabú. Entonces, me interesa muchísimo poder democratizar esta plática y poder abrir la discusión para que más gente entienda y más gente se beneficie de estos temas. Y bueno, y por eso le pedí hoy a Carlos estar acá. Carlos pues, es actuario,
estudió en la UDLA y bueno, me gustaría que te presentes para que conozcan tu trayectoria y que entiendan por qué te invité y por qué estás aquí, ¿no? Adelante. Hola, hola, buenas noches. Me llamo Carlos Nava, como dice Manuel, soy actuario. Llevo más de 15 años dedicándome a las pensiones, específicamente aquí en México. Un actuario de pensiones lo que hacemos es evaluar una norma contable que se llama la norma de formación financiera D3, beneficios a los empleados. Trabajé un tiempo en una de las consultorías más grandes en México. Llevo ya 10 años trabajando por mi parte, primero como freelance y en el 2014 fundé una empresa y ya desde ese entonces pues, lo he estado haciendo a través de la empresa, ¿no? Entonces, pues en el ámbito de las pensiones he visto muchas cosas, sobre todo cuando trabajaba en México, el despacho era el encargado de evaluar las pensiones que tenía Pemex y entonces, y llevar, bueno, esa era una parte y otra parte era llevar una cartera de clientes bastante grande, ¿no? Entonces, ahí hubo mucho, pues ahí conocí muchos aspectos, no conocí todos y desde ese entonces ya me dedico a esta parte, ¿no? Como parte de las pensiones es conocer qué es lo que ofrece el IMSS, ¿no? Cuando tú, como una empresa privada, ofreces un plan de pensiones, cómo se diseñan, cómo se hacen es una parte, lo tomas con lo del IMSS y otra parte ya es privado, ¿no? Entonces, pues, tenemos que conocer bien los dos temas y por eso estoy aquí dando esta plática. Entonces, pues, esa es mi experiencia y eso es lo que tengo y sobre todo, más que la experiencia, bueno, también he acompañado a varios trabajadores de mis clientes a que se retiren. Empecé a dar este servicio como para estar más cercano a mis clientes y resulta que les gustó mucho, entonces he acompañado a varios clientes a que se retiren. Todo eso lo he hecho aquí en la ciudad de Puebla, pero entonces ya conocí la otra parte que es pues, el acercamiento con el IMSS y ver cómo funcionan pues, solicitar una pensión, de hacer todos estos trámites, ¿no? Gracias. Oye, te quería, para empezar a abrir el diálogo en este tema, sí. Creo que algo un poquito para empezar a meter contexto, es entender, o sea, ¿qué significa cuando dices evaluar una pensión? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿O cuál es el tema de fondo en ese sentido? Claro. Mira, las pensiones es igual que un seguro, ¿no? Tú dices que se dice que es una pensión. Realmente lo que significa pensión es que vas a recibir un pago periódico, ¿no? Por eso existe la pensión de alimentos, es que el papá o la mamá, el proveedor principal, se comprometen a pagarle hasta que su hijo cumpla 25 años o se cumpla otra condición que le va a hacer un pago periódico. Por eso es una pensión de alimentos. Una pensión puede ser o de jubilación, bueno, hay muchos tipos, pero usualmente en el IMSS es de jubilación y es de edad avanzada o de cesantía. Y la pensión, como se evalúa, es exactamente, es un seguro, es algo que tú dices, te voy a dar tanto, bueno, hay muchas modalidades, pero te voy a dar tanto, así como si contrataras un seguro que te paga por la educación de tus hijos, es el mismo tema. Y la única diferencia entre un seguro y una pensión es que, y realmente si lo hacemos los cálculos, es que el seguro apuesta a que el participante va a fallecer o le va a pasar un accidente. Uh-huh. Y las pensiones apuestan a que van a sobrevivir más tiempo los participantes. Okay. Y eso es un tema complicado porque pues, si tú dices que la pensión va a durar 15 años y la persona sobrevivió más de 15 años, entonces sí tienes que
Tienes un problema, ¿no? Sí, exactamente, y es lo que queremos evitar. Oye, déjame parafrasear un poco. Entonces, lo que dices es, o sea, lo que haces es calcular bajo ciertos supuestos cuánto dinero, en este caso específico hablando del retiro o de la jubilación, cuánto dinero le vas a entregar a una persona por haber trabajado un cierto número de años en una empresa, ¿no? Digamos, en pocas palabras de eso se trata, ¿no? Sí, exactamente. Y ahorita la tendencia de los planes de pensiones es que sean mixtos. Por ejemplo, las AFORES es un plan de contribución porque, bueno, más bien es un plan de ahorro que debería ser contributivo. El gobierno decidió que iba a dar el 6.5% de los salarios, que es lo que se aporta ahorita a las AFORES, y es lo que se quiere aumentar con la nueva... Con la propuesta de reforma. Reforma, sí. Entonces, lo que funciona ahorita es un mixto, entonces toma de todos los planes para que al final de cuentas las personas sean las beneficiadas. Ok. ¿No? Oye, y ya que tocas ese tema de las AFORES y de la contribución, entonces, digo, porque aquí lo que queremos es tratar como más específicamente el tema de la ley del 73. ¿Qué cambió en el 97? O sea, ¿qué cambió en el sistema y por qué hablamos de la ley del 73 y luego hablamos de la ley del 97? Ok. Usualmente lo que está pasando ahorita con la reforma es una reforma paramétrica, o sea, cambiaron los parámetros, subieron la cotización, bajaron las semanas, subieron cuánto aportan los trabajadores. Eso es un paramétrico. Lo que pasó en el 97 fue sistémico, o sea, cambiaron todo, hicieron cambios para todos lados. O sea, fue como de fondo, ¿no? Sí, de fondo. Uh-huh. ¿Cómo funciona la ley del 73? Son 1, 2, 3, 4, 5 renglones con los que el Seguro Social va calculando las pensiones. El primero tiene que ver con un porcentaje del salario promedio. Uh-huh. Aquí hay una tabla, entre más bajo es tu salario, más alto es este porcentaje que recibe. Y llega a toparse, se topa en un poquito más del 8%. Después viene una parte que son los años cotizados. Te da un pequeño porcentaje por cada año cotizado. También viene la parte de ayudas. Las ayudas tienen que ver con, te dan una ayuda por si tienes hijos menores de 25 años, te dan una ayuda por si tienes pareja o por si no tienes pareja, y también hay una ayuda para padres. Después se fijó un incremento del 11%, y así se calcula la pensión global, y luego depende de tu edad si te dan del 75 al 100%. Si te jubilas, si te pensionas a los 60 años, te dan el 75%, si te pensionas a los 65, ya te dan el 100% de este cálculo. Ok, y entonces lo que te entiendo es que ese modelo, digo, tenía ciertos parámetros, ciertos criterios, pero de alguna manera cuando definían el monto que te iban a dar o que te tocaba por calificar en esos diferentes aspectos, pues ya, ¿no? O sea, como que tiene el gobierno una obligación contigo, y no importa en realidad si digamos, tú aportaste los fondos suficientes para pagártelo, el gobierno tiene la obligación de darte esa pensión. Entiendo que es de forma vitalicia, ¿no? Sí, exactamente, es hasta que la persona fallezca. Y en el caso de que esté su esposa, la pensión sigue con la esposa, le dan el 50% a la esposa. Todavía si hubiera hijos menores de 25 años, también le dan un poco de ayuda hasta que cumpla 25 años los hijos. Oye, y entonces, digo, sin entrar como en digamos, en un tema de juicio, desde tu punto de vista, ¿cuál es la justificación de hacer los cambios que se hicieron en el 97? Pues la justificación es que el instituto no tenía dinero. Estaba leyendo un poco sobre la historia de lo que pasó, y es que en los sexenios tanto de Carlos Salinas como de Miguel de la Madrid se invirtió en mucha infraestructura, pero de donde sacó el dinero el gobierno fue de lo que había para las pensiones. Okay. Sacó el dinero de ahí, y la idea era regresarlo, pero nunca lo regresaron. Entonces llega Ernesto Zedillo, no tenía dinero el IMSS para dar las pensiones, y entonces se da tener que cambiar el sistema de pensiones. Y este sistema lo sacan de Chile, porque en Chile ya había funcionado, desde el 81 funcionaba en Chile, y se lo traen aquí a México.
Hacen un copy-paste, básicamente. Son un poco diferentes, Uh-huh. porque manejan otras cosas en Chile. En Chile es más, asisten más a los trabajadores, y aquí en México realmente pues, lo que hizo el gobierno fue dejar a los trabajadores, o sea, los que estamos en la nueva ley estamos a nuestra propia suerte. Sí. Y entiendo que el supuesto detrás, porque también estuve leyendo sobre eso, y el supuesto detrás era que pues los trabajadores y los empleadores o los patrones se iban a hacer cargo, ¿no? Iban a hacer contribuciones, o sea, había un piso que era el 6.5%, pero en el modelo suponían que iba a haber aportaciones voluntarias, ¿no? Estaba leyendo que incluso pensaban que iban a llegar a un porcentaje del PIB altísimo porque esas aportaciones voluntarias iban a ser relevantes. Y eso nunca pasó, ¿no? Entiendo que hoy estamos en una crisis porque la gente que está en la ley del 97, que ya está, digamos, próxima a jubilarse o pensionarse, pues no tiene recursos suficientes, ¿no? O sea, eso y el tema de las semanas cotizadas. Pero bueno, quería poner este contexto porque es bien interesante entender, primero, dónde estamos parados, o sea, qué había antes, qué tenemos ahora, por qué es tan relevante este tema de en qué ley estás, en qué ley aplicas. Si tuviste la fortuna de haber empezado a trabajar antes del 97, que entiendas realmente el gran beneficio que tienes. Sobre todo, bueno, si empezaste a trabajar de manera formal, ¿no? Porque también el otro tema que es bien fuerte en México es que pues más de la mitad de la población económicamente activa no califica para un plan de Afore o un plan de pensiones del IMSS. Ese es un gran tema y eso lo tocaremos en otro momento. Pero si tú empezaste a trabajar antes de 1997, antes del 1 de julio de 1997, es bien interesante este tema porque tienes ahí, pues ahora sí que una minita de oro que vale mucho la pena que revises. Y justo eso es lo que queremos tratar el día de hoy. Entonces, me gustaría como ya empezar a entrar en materia sobre eso. Y específicamente el tema crucial, bueno, yo lo veo como dos grandes temas. Uno es, si empezaste a trabajar antes del 97 y ahorita estás activo en el IMSS, o sea, estás trabajando y estás activo y tienes menos de, ¿qué será?, de 59 años, o estás en 59 años, es muy importante que escuches esta información, sobre todo si tu sueldo de cotización en el IMSS es bajo. Ese es un tema importante. Y el escenario 2 es, si hoy no estás activo en el IMSS, pero sí tú estuviste trabajando un buen rato, y ahorita explicamos qué significa un buen rato, es bien importante que veas tu caso, porque podrías calificar, para lo que te vamos a platicar ahorita, que podría ser una diferencia enorme en tu pensión, o sea, en tu jubilación. Entonces, ¿por qué no vemos esos dos temas? Para entender o para explicar qué significa, o bueno, cuáles son los escenarios, ¿no? Cómo funciona el modelo, en general. Digo, aquí es bien importante también decir que cada caso es particular, porque justo esos 5 puntos que mencionaba Carlos hace rato hacen toda la diferencia en la evaluación de una persona y de otra, aunque parecieran iguales. Y sobre todo, bueno, que entiendan que esto es como una plática general. Con mucho gusto podríamos revisar el caso específico de alguna persona. De hecho, ahorita estamos revisando un par de casos de personas que están en estos escenarios. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco cuál es el tema y qué podría pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Sí, claro. Realmente el punto que quería llegar es que de las 5 partes que componen las pensiones del IMSS, una depende del salario promedio y otra depende de los años cotizados, ¿no? Entonces aquí lo importante es ver cómo puedes aumentar ese salario promedio, ¿no? Las estadísticas del IMSS dicen que una persona que cotiza al IMSS va a ganar menos de 13,500 pesos al mes. Está cotizando con menos de 13,500 pesos al mes, en promedio. Okay. Entonces, si cotizas con más de 13,500 pesos al mes, tienes un salario en el IMSS de más de 13,500 pesos al mes, ya estás en el decil del 10% de la población. O sea, el 90% de la población cotiza con menos de 13,500. Uh-huh. Entonces, lo que esto dice es que realmente están cotizando con salarios bajos. O sea, la oportunidad
¿Y eso tú lo identificas como una especie de subreporte o algo así? ¿O realmente es que los sueldos en México son así de bajos? Lo que pasa es que a mí me enseñaron una cosa en la universidad, que cómo funcionaban los salarios, pero ya en la usanza es diferente. Tú como empresa no puedes dar de alta a un trabajador con salario mínimo, porque te genera muchos conflictos. ¿Qué es lo que pasa? Es que como funciona el IMSS, tú das de alta a un trabajador y el IMSS te manda un reporte si te lo acepta o no te lo acepta. Y es muy probable que si das de alta a un trabajador con un salario mínimo, no te lo acepte. Entonces, por eso, usualmente los trabajadores de salario mínimo no son muchos en México. Son más los que cotizan con 2 salarios mínimos. Ahí está, creo que el 45% de la población cotiza con menos de 2 salarios mínimos. Sí, según lo que leí de la propuesta ahorita de reforma, el límite que pusieron en los 4 salarios mínimos, creo que atendía como al 90% de los trabajadores. Está cañón. Sí, son salarios muy bajos. Y sí tiene que ver con muchas cosas de las empresas que utilizan para no pagar esos salarios. Pero sí, o sea, en la escuela me dijeron, pues el salario mínimo aumenta en febrero, y ya la usanza de las empresas es diferente. No todas aumentan en febrero, el aumento del salario tiene que ver con cada caso, tal vez lo aumentan cuando cumplen un año, entonces es muy variable esa parte. Por ejemplo, una parte de la reforma dice, pues entonces, cuando le subas el salario de los trabajadores, le quitas un punto porcentual, y entonces tú ya puedes pagarle, contribuirle a ese trabajador ese 1% que necesita, que va a subir cada año, y se lo vas a quitar de lo que le ibas a dar de aumento salarial. Pero eso tiene un efecto súper grande, porque ese trabajador que le ibas a subir un 3%, le vas a subir un 2%, y 1/3 de su aumento de salario se va a ir a su pensión. Sí, o sea, ni lo va a ver. Sí, y así por 10 años, entonces es mucho dinero el que están dejando a ir los trabajadores. Ok. Oye, pero a ver, regresando a lo que nos comentabas de la ley del 73, entonces son esos 2 parámetros, uno es el salario promedio y el otro son los años cotizados, ¿no? Sí, que es el salario promedio de los últimos 5 años que cotizaste al IMSS. O sea, ese es el principal parámetro para determinar cuál es el monto de la pensión, ¿correcto? Sí, que es el que más afecta, el que más influye. Ok. ¿Y cuál es el segundo parámetro importante? ¿El de la antigüedad o...? El de la antigüedad, pero casi podría decir que el salario promedio es como tiene que ver con el 70% de la pensión. Bueno, y además te dan un poco más de los años cotizados, pero también es un porcentaje del salario promedio. Ok. Entonces, realmente lo que más influye es el salario promedio. Ok. Y entonces, o sea, pensando en alguien que esté ahorita trabajando, que esté activo, ¿cómo puede de manera como rápido, fácil, evaluar este tema relacionado con el salario promedio? O sea, lo que estoy pensando es tratando de aterrizar. ¿Qué le podrías decir a alguien que está ahorita en ese último tramo, que está a punto de jubilarse, y que a lo mejor ni siquiera se ha preguntado qué onda con la pensión, o sea, cuánto le va a tocar, y qué revisar? O sea, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debería de revisar esa persona que hoy está activa y que se acerca a ese último tramo de los 60 a los 65 años de edad? La manera más sencilla de hacerlo es, puedes entrar a la página del Seguro Social, hay una parte que es donde bajas tu reporte de semanas cotizadas. Okay. Si buscas en Google así, reporte de semanas cotizadas IMSS, y sale y entras donde está la página del IMSS, ahí lo puedes sacar, te piden tu CURP y te piden tu número de seguridad social y además un correo electrónico y te lo hacen llegar. Ya con ese reporte tú vas a tener exactamente cómo has cotizado. Ok. Y para sacar el promedio, o sea, nosotros hacemos un cálculo súper rebuscado, pero para sacar el promedio, lo más sencillo es ver el 1 de enero con qué salario estabas, ya sea, no sé, aunque sea de años diferentes y así, pero con el salario del 1 de enero busca los últimos 5 y súmelos y divídelos entre 5. Ok.
Y entonces... Te va a dar una aproximación muy buena para tu salario. Ok, y el otro factor, el de la antigüedad de las semanas cotizadas, ¿en qué sentido es relevante en la ley del 73? O sea, ¿cuál es el mínimo y qué implica lo del mínimo de las semanas? Sí. Justo también ahí en el reporte de semanas cotizadas viene cuántas semanas has cotizado. Para hacer el cálculo, esas semanas cotizadas se dividen entre 52 y te va a dar el número de años que has cotizado. Entonces, la ley dice que es a partir de 500 semanas cuando ya tienes derecho a jubilar. O sea, ¿no? Es más o menos que como, ¿qué son? Como 8 años y cacho, ¿no? 9 años, más o menos. Son un poquito menos de 10 años, son como 9 años, sí, 9 años, 8 meses, son muy poco. Ok. Y entonces, a partir de eso, entonces alguien que ya tiene, redondeando, alguien que ya tiene 10 años o que estuvo 10 años cotizando en el IMSS, ya tiene derecho a una pensión bajo la ley del 73. Sí. ¿Y cuánto le tocaría? Entonces tiene que ver con el salario promedio de los últimos 5 años y eso se hace como una especie de factor, ¿no? O sea, con eso podrías estimar cuánto le tocaría. Ahora, ¿qué pasa? O bueno, un poquito la idea del tema específico es ¿y cómo le puede hacer alguien para maximizar o para optimizar esa pensión? Porque lo que quiero que nos platiques es esa modalidad o ese concepto que tiene la ley del 73 que permite, pues ahora sí que a la persona que está en ese proceso de jubilación, pues un poquito hacerse cargo de su propia pensión, ¿no? Ok. Sí. Bueno, la modalidad 40 surge porque había personas que dejaban de cotizar al IMSS y dejaban de cotizar al IMSS porque usualmente se metían a trabajar al gobierno federal sobre todo. Entonces, la modalidad 40 lo que hace es que trata de no dejar descubiertas a esas personas. Y también una de las intenciones es que el Seguro Social siga recibiendo dinero de esas personas, ¿no? Ajá. Entonces, un poco la idea, parafraseando, la idea es un mecanismo que te permite de manera, vamos a decirlo, artificial, seguir activo en el sistema del IMSS, ahora sí que pagando tus aportaciones, ¿no? Así es como lo entiendo. Pues realmente no es artificial porque lo que tú haces es absorbes la parte que te estaba pagando tu patrón, tú como independiente o que estés trabajando en el gobierno federal, pagas esa parte exactamente. ¿Y tienes derecho a los mismos beneficios? O sea, como si siguieras activo, es decir, la parte de servicios médicos y eso, ¿o? No, en este caso te dividen una parte, tú tienes que pagar para seguir cotizando y una parte tú pagas un seguro. Okay. Para tener la cobertura de seguro. Ahí es diferente de acuerdo a las edades, cada 10 años pagas diferente, pero funciona exactamente igual, puedes meter a tus hijos, a tus dependientes, a tus papás, y a tu esposo, a tu esposa. Entonces funciona exactamente igual. Ok, y hablando sobre el tema de la pensión, ¿qué efecto tiene la modalidad 40 sobre la parte de cuánto te toca específicamente o cómo funciona ese tema? Mira, no es tan fácil así ligarlo, pero lo que sí es, estamos hablando de que el 90% de las personas cotizaron con menos de 13,500 pesos, o con menos de 4 salarios mínimos. Lo que está sucediendo es que tú vas a poder cotizar con un salario mayor. Tú cuando va a salir, ¿no? Entonces dices, quiero darme de alta en la modalidad 40 y tú decides con qué salario te vas a dar de alta. Ok. Y entonces, con ese salario que te des de alta vas a cotizar y vas a pagar lo que estaría pagando la empresa, te lo vas a pagar por tu cuenta. Aproximadamente, bueno, la pensión máxima se está topada a 25 salarios mínimos, que ahora ya son las UMAS, a 25 UMAS, y unidades de medida de actualización, que son ahora los salarios mínimos. Hay salario mínimo y hay UMAS, y los dos funcionan parecidos, y entonces está topado.
Pero lo que tú puedes lograr es alcanzar esa pensión. Más o menos, para cotizar al máximo, el pago anual que se hace es aproximadamente de 75,000 pesos. O sea, estamos hablando de 6,500, 6,000 y cachito, ¿no? Por ahí. 6,000 y tantos al mes, sí, exactamente. Entonces, pero el beneficio que ves reflejado en tus pensiones es muy alto. Entonces, vi el caso de una persona que cotizó con salario mínimo por 5 años, cotizando con un año, bueno, le tocaba una pensión de 4,500 más o menos, cotizando un año más al salario tope, su pensión subía a cerca de 13,000 pesos. Imagínense, triplica su pensión con un año de aportación. O sea, con 75,000 pesos, para acabar pronto, triplica su pensión. Y la pensión le va a durar toda la vida, invierte un año más de lo que le va a costar la pensión y va a poder obtener un beneficio mayor por toda su vida. Es que eso quería llegar, porque quiero un poquito parafrasear lo que decía ahorita Carlos. O sea, el tema es, en la ley del 73, si tú, bueno, hay varios escenarios, pero el más importante que yo veo es, si tú dejaste de cotizar al IMSS por alguna razón, básicamente hay, yo creo que 3 escenarios que se me ocurren. Uno es que de plano dejaste de trabajar por alguna razón y alguien te mantiene y ya. Otra es que pusiste tu changarro, eres independiente, o ya eres emprendedor o lo que sea, pero no cotizas al IMSS porque tú no estás afiliado. Y la tercera es, te volviste burócrata. O sea, son como los 3 escenarios que veo. Y el punto bien interesante, que no sé a quién se le ocurrió, pero neta que hay que aplaudirle a esa persona, porque a alguien se le ocurrió decir, oigan, a ver, necesitamos lana, porque al final de cuentas las pensiones se pagan de las aportaciones de todos los que están afiliados al IMSS. Y hay un chorro de gente que en algún momento cotizó, que dejó de cotizar. Pues ¿por qué no hacemos que estos cuates nos cooperen? O sea, no, está padrísimo, juntamos lana relativamente rápido y tenemos lana suficiente para seguir pagando las aportaciones de los que ya se están jubilando en este momento. Pero a cambio de eso, a los que están en ese escenario les dieron un beneficio enorme. O sea, en buena onda, por eso hablé, o bueno, quiero hablar de este tema cuando yo hablo de inversiones. Es la mejor inversión que puedes hacer en este momento. O sea, si tú estás en ese escenario, ¿no? De estar cerca de la edad de jubilación, en algún momento cotizaste en el IMSS, hoy no estás activo, es súper importante que revises tu caso para ver cómo le haces para aportar esa lana y tener una pensión muchísimo más alta. Si tú eres hijo de alguien que está en esa ley del 73 y que está en este mismo escenario de haber cotizado hace tiempo y ahora estar inactivo o estar cotizando con un salario muy bajo, pues es una súper inversión para darle a tus papás pues ahora sí que a tus adultos mayores una pensión digna, de la cual nosotros no vamos a tener, porque estos cambios en el modelo pues ya le dieron al traste a toda esta idea de las pensiones. Pero bueno, es súper importante que lo entiendan. O sea, sí quiero hacer aquí una pausa porque es muy importante que entiendan y que lo dimensionen. El caso que ponía Carlos de una persona que estaba cotizando con el salario mínimo, tenía una pensión de 4,000 pesos, con un año de hacer las aportaciones máximas, que son más o menos 6,000 y cacho pesos mensuales, triplicó su pensión. Ahora, ¿cuál es el escenario máximo? Digo, me queda claro, y eso también es algo que hay que decir, cada caso es diferente, lo quiero repetir, pero ¿cuál es el escenario máximo que se podría alcanzar? O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar aportando para que para maximizar esa pensión, o ese monto de la pensión? Pues realmente lo que conviene es utilizar el promedio de los últimos 5 años. Entonces, si cotizas 6 años, 7 años bajo la modalidad 40, realmente ya le estás regalando tu dinero al gobierno, ¿no? Al IMSS. Ya no es tan conveniente, pero si cotizas por 5 años bajo la modalidad 40 al salario tope, vas a llegar a obtener la pensión más alta. Que la pensión más alta está topada también a 25 salarios mínimos. Hubo alguna cosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había dicho que aunque cotizabas con 25 salarios mínimos, que la pensión más alta que podía pagar el IMSS era 10 salarios mínimos. Una sala dijo que eso era anticonstitucional y entonces se quedó en el tope de 25 salarios mínimos. ¿Y cuánto es hoy? ¿Cuánto es hoy eso?
es aproximadamente 70,000 pesos, pero tienes que pagar impuestos sobre esos 70,000 pesos, que disminuyen alrededor como de 58,000 pesos, ya 12,000 pesos pagas de impuestos. 58,000 pesos netos mensuales de pensión vitalicia, que además se va actualizando. Más aguinaldo, porque también te dan un aguinaldo en este esquema de pensión. Hasta me quedo sin palabras, porque ni siquiera, o sea, el porcentaje de gente que hoy gana eso es bajísimo. Y el gobierno te da la oportunidad de acceder a una pensión de ese tamaño. Obviamente, ojo, porque aquí obviamente hay varios detallitos, hay letras chiquitas importantes que decir, pero lo más importante es, otra vez, si tú estás en ese escenario, si tú no has recibido pensión todavía, si tú estuviste activo, hay un tema de los... ¿Cuál es el tema de la vigencia de los 5 años? ¿Cómo aplica y qué implicaciones tiene? Dice que tiene una vigencia de 5 años, Uh-huh. pero y pierdes tus derechos se suspenden. Lo que tienes que hacer para reanudarlos es cotizar por un año más. Ok. Entonces, cotizando por un año más, tus derechos se vuelven a reanudar. Pero la cosa es que puedes empezar a cotizar ese año más bajo la modalidad 40 y pues obtener otra pensión. O sea, es como un 2 por 1, por decirlo así. Sí. O sea, te puedes reactivar si estuviste más de 5 años inactivo, ya dentro de la modalidad 40 y tener estos beneficios de los que hablábamos ahorita. Sí, la restricción es que tiene que pasar un año para poderte jubilar. Ok. Para poderte pensionar, cualquiera de los dos seguros que te vayas a pensionar. Ahí a lo que se refiere, esa última frase se refiere específicamente al tema de la edad, ¿no? O sea, que si estás entre 60 y 65 o estás arriba de los 65, ¿no? Lo que decías del 75% o al 100% del beneficio, ¿no? Sí, de la pensión que te calcula, exactamente. Entonces, otra vez, para resumirlo, y ya me gustaría como ir cerrando para abrirlo a comentarios y a preguntas, hay varios escenarios, insisto. Uno es, si estás activo hoy, algo que te conviene muchísimo, incluso, bueno, obviamente, insisto, hay que revisar el caso con un poquito con lupa y entenderlo. Si estás activo hoy y tienes un sueldo bajo, un salario de cotización bajo, en una de esas te conviene, y déjenme decirlo así como con comillas y lo que quieran, te conviene decirle a tu jefe, gracias jefe, darte de baja con él y meterte en modalidad 40 y topar tu salario. Ese es un escenario. Otro escenario es, si estuviste cotizando antes de los... Bueno, creo que ya no importa, ¿no? Estuviste cotizando, cumpliste ya el mínimo de semanas cotizadas, te conviene entrar en modalidad 40, otra vez con el tope de salario, que son esos 6,000 y cacho pesos mensuales que tendrás que estar contribuyendo, y acceder a una pensión más alta. El tope de esa pensión, en términos, insisto, hay que revisar el caso porque depende, como decía Carlos, no solamente del salario promedio, sino de los años de cotización. Entonces, podría haber escenarios en los que que llegues al tope de los 25 UMAMs o que no llegues, ¿no? Pero bueno, lo importante es, tú puedes cotizar hasta por 5 años en modalidad 40 con el tope y tener una pensión, pues, como decíamos, ¿no? De 50 y tantos mil pesos netos mensuales. Un punto importante que me gustaría comentar es, cuando tú entras en modalidad 40, pues de alguna manera estás firmando un contrato o un acuerdo con el IMSS. Y es bien importante tener claro que ese contrato, o sea, literal, pues está casi escrito en el aire, porque entiendo que si dejas de pagar por la razón que sea, ya, valió. Entonces es bien importante, si tú estás ahorita escuchando esto y dices, híjole, yo podría entrar, califico, me parece que podría jalar, es bien importante que antes de empezar tengas un fondo de dinero suficiente, yo diría que por lo menos para cubrir las aportaciones de un año, para que pase lo que pase, no tengas broncas para hacer el pago mensual, porque si no haces el pago mensual, ya, valió. Y si pensemos en el escenario que no estabas activo en los últimos 5 años y perdiste uno de los pagos antes del año, pues ya valió, ¿no? Bueno, y en cualquier otro escenario, pues si dejas de pagar, ya pierdes el beneficio de haber podido aumentar tu pensión. Entonces, no sé si quieras decir algo más para abrir ya el espacio para comentarios o preguntas de la gente.
Pues lo único que sí hay que revisar cada caso. Me tocó una vez un caso de una persona, no en toda la modalidad 40, pero quería seguir trabajando 2 o 3 años más en la empresa. Cuando les hacemos, vemos realmente financieramente qué les convenía. Realmente le convenía más pensionarse ya, ahorita, porque el tiempo, el salario que tenía, los 3 años más que iba a cotizar, realmente no le convenían. Le convenían, o sea, porque dejaba de perder 3 años de pensión ya ahorita, y le convenía más pensionarse ahorita que dentro de 3 años. Entonces, sí tiene sus recovecos y varias cosas la ley del IMSS, o sea, que no están ocultas, sino sí necesitan ver realmente qué aplica en su caso. Ok, de acuerdo. Pues me gustaría abrir el espacio para comentarios y preguntas. Por acá, Luis Laureano comentaba hace unos minutos, los reportes solo indican las semanas cotizadas a partir de 1982 y no reporta los años anteriores. Yo inicié en 1974 y no aparecen esos años. ¿Qué puede hacer Luis Laureano en este caso para que sí le consideren bien las semanas cotizadas? Sí, exactamente a partir del 82 fue cuando se llegó a un registro digital y se empezaron a tener las semanas cotizadas. Antes del 82, como se llevaban era a través de un archivo. Entonces este archivo existe, este archivo está en la Ciudad de México, pero entonces lo que tienes que hacer, Luis, es acercarte a tu delegación del IMSS, no a porque es la delegación del IMSS y es donde te da el servicio médico. Tienes que ir directo a la delegación del IMSS y ahí solicitar tu reporte de semanas cotizadas directo allí en la delegación, y entonces te van a decir, y usualmente ese reporte que solicitas ahí ya trae un esbozo de cuánto pudo haber sido eso anterior. Y si no, entonces lo que hacen es que van al archivo y buscan tu expediente y van viendo todas las cosas ahí y ya te lo regresan. He tenido solo un caso que aplicaba así, y ese caso se fueron al archivo y después tomó como 2 o 3 meses, regresaron y realmente encontraron poca información. Ahí lo que hay que hacer, como siempre cuando estoy viendo tratos con el gobierno, es tener la información. Si tienes tu hoja rosa del IMSS, que así le llama, que era cuando te diste de alta, si tienes algún recibo de nómina de ese entonces, te puede ayudar para que encuentren bien tus semanas y todo funcione bien. Porque sí serían 12 años los que se están quedando ahí, pero no 8 años los que están quedando ahí perdidos. Pero sí hay manera de ir, acercarte al IMSS, y el IMSS tiene la obligación de buscar esto en sus archivos. Y más, si tú tienes algún otro documento que le puedas otorgar o decir, es más probable que te lo den correctamente. De acuerdo. Por acá también Ángel comentaba, pero no sé a qué te referías, Ángel, igual y darnos más detalles. Pues dice, me quedé ahí en lo de la aportación y que hay posibilidad de aumentar la cantidad de pensión. Con lo que dijimos después de que pusiste ese comentario, ¿te quedó más claro, Ángel, o tienes alguna duda? Más o menos. A ver, dice aquí Ángel, por ejemplo, tengo un estado de cuenta de Afore y acabo de descargarlo de semanas cotizadas. Según aquí aparece que tengo inicio desde el año 1996. Aquí nada más hay que, primero, qué bueno, felicidades. Nada más hay que tener hay un detallito ahí que tiene que ver con, entiendo que, por ejemplo, cuando estudias en la UNAM o en algunas universidades públicas, te daban de alta en el IMSS, entonces hay gente que, no sé si sea tu caso, Ángel, yo creo que no, pero hay gente que aparece con una edad de, una fecha de inicio, pero que es porque la universidad los dio de alta ahí en un tema más como de estudiante, pero aquí es bien importante eso que comentas, pues sí sirve como evidencia. Hay que revisar otra vez el caso con detalle,
Y aquí, esto que comenta Ángel me lleva a preguntarte, Carlos, sobre qué pasa con alguien, o sea, que está en la ley del 73 y que tiene una Afore. Sí, lo que pasa con la Afore es, bueno, realmente he visto varios casos y me tocó un caso de una persona que cotizó al tope por parece ser que eran 40 años. A ella era una señora, a ella le tocó una pensión, de las pensiones máximas que estábamos hablando. Uh-huh. Cuando llegamos a ver, cuando tú te pensionas llegas y el Seguro Social te presenta dos opciones, ¿no? Una hoja donde vienen dos opciones. La primera es con la ley del 73 y la segunda es con la ley del 97, porque estás cotizando en las dos leyes. Y entonces sí, lo que sucede es que puedes tener derecho a las dos leyes. Nada más que en el caso de esta señora que tenía un poquito más de $1 millón en su Afore, la pensión que le tocaba de la Afore era alrededor de $3,500, casi un poquito más arriba de una pensión mínima. Y con la ley del 73, la pensión que le están pagando ahorita a la señora, ya quitándole impuestos, es de $55,000. Entonces, no hay comparación. Uf. No, me quedo sin palabras, porque está cañón realmente, porque ese es como el panorama para alguien que esté en la ley del 97 y bueno, cuando estemos llegando a esos momentos. Ahora, nada más para acotar, o sea, cuando llegas a ese momento, eliges uno u otro, ¿no? O sea, es decir, si estás en la ley del 73, casi que lo que está en tu Afore, pues es parte de tu aportación, por decirlo así, al fondo, ¿no? O sea, en ese momento ese dinero, pues tú se lo das al gobierno y ya, ¿no? Lo que pasa es que la Afore vienen tres renglones, ¿no? Sí. Uno es la cuota social, otra es la aportación a retiro, y viene otra aportación. Y al Infonavit también, ¿no? Entonces, cuando tú te pensionas, el gobierno, bueno, la Afore lo que te regresa es lo que dice de retiro, saldo de retiro. Okay. Ese monto que tienes ahí te lo va a regresar en una exhibición de un jalón, y eso ya lo vas a tener en tu cuenta. Lo demás es lo que el gobierno se queda, se lo lleva, y ese dinero es para seguir sustentando las pensiones de la ley del 73. Que además hay un dato curioso, es que la ley del 73 está totalmente fondeada. O sea, la evaluación actuarial de la ley del 73 dice que el país va a tener dinero suficiente para soportar todas esas pensiones. Y los que estamos aquí de la ley del 97, pues o sea, que nos pasen algo de lana, ¿no? El gobierno estuviera fondeado, ¿sí? Sí. Exactamente. Hijo. Pero pues no nos tocó eso, ¿no? A ver, hay un par de comentarios más. Sí. De Luis Laureano, dice, lo que no sé si es pregunta, Luis, o es comentario, lo que pusiste aquí de la portabilidad. Dice, ¿existe portabilidad entre ISSSTE e IMSS? Creo que es pregunta, ¿no? Trabajé 10 años con el ISSSTE. Sí existe la portabilidad, pero el ISSSTE también, a partir del 2007, también hizo un cambio de su sistema de pensión. Entonces, a partir del 2007, el ISSSTE empezó a cotizar también con las Afore, y entonces, pero es a partir de ese año. Entonces, si cotizaste en el ISSSTE antes del 2007, pues realmente esos años no van a aparecer. Y lo que pasa cuando tienes una Afore que tienes tanto del IMSS como del ISSSTE, pasa lo mismo. Cuando te vas a jubilar, cuando te vas a recibir tu pensión, te dan porque no te puedes jubilar por las dos leyes. Entonces te presentan una hoja y tú ya escoges cuál es el sistema con el que te quieres pensionar. Y también en el caso te regresan recursos. Pero es a partir del 2007 que se hizo la modificación de la ley del ISSSTE. Ok. Entonces, un poco para contestarle a Luis, lo que entiendo es, habría que revisar el caso para ver si en un momento dado te convendría jalar esas semanas cotizadas del ISSSTE, o qué aplicaría en tu caso, ¿no? Insisto, otra vez, si
Depende mucho de si en este momento estás activo, depende mucho de cuántas semanas cotizadas están en el sistema, desde el 82 o suponiendo que podamos recuperar la información de más atrás, para ver cuál sería el escenario que te tocaría, sobre todo considerando el hecho de que se puede topar la pensión. Entonces, si estuvieras en un escenario donde ya estás llegándole al tope de la pensión, la diferencia de agregarle o no esas semanas cotizadas podría no ser significativo, o a lo mejor sí. Entonces valdría la pena, 16 son semanas del ISSSTE en los años 2009 al 2020. Pues valdría la pena revisarlo, ¿no? Si quieres, Luis, nos ponemos en contacto contigo y vemos el caso para checar. No sé si nos puedas poner aquí en el chat, Carlos, tus datos para que te contacten. Sí. Y por acá también Altamirano dice, en la ley del 73, ¿a qué edad me regresan parte de la Afore? Lo que pasa es que la Afore, lo que pasa es que la Afore realmente te la regresan cuando ya te dio, el IMSS te da una negativa de pensión cuando no te la acepta o te dice cuánto te corresponde de pensión. Entonces, en los dos casos, cuando te da una negativa de pensión, que quiere decir, la negativa de pensión se da cuando no has llegado a las 500 semanas cotizadas. Entonces, te da la negativa de pensión. Con esa negativa de pensión, tú ya puedes ir a la Afore y entonces la Afore es cuando te regresa los recursos que hay ahí. Si no te diera la negativa de pensión, o sea, si sí calificaras a la pensión del IMSS con el mínimo de semanas y todo. Entonces, te pensionas, firmas y ya ahí ya es parte de la Afore. La ley de las Afores dice que te van a entregar los recursos en los 2 siguientes meses. Pero me ha tocado casos donde ya se ha tardado más. Entonces, depende de cuánto dinero es y depende de la Afore, cómo está invirtiendo el dinero que tiene la Afore para que te regresen el dinero. Pero sí es a partir de que te pensionas que la Afore empieza a hacer el trámite. Y el trámite es realmente sencillo porque lo único que tienes que hacer es dar de alta una cuenta de banco. Esta cuenta de banco es especial porque no te cobra comisiones muy baja. Y es con ciertos bancos donde el IMSS tiene acuerdos para hacerlo, y en esa cuenta te van haciendo todos los pagos. Ya que tienes primero te piden la cuenta de banco, ya que tienes la cuenta de banco vas a tu unidad, o sea, a tu clínica donde te dan servicio, y ahí es donde tú solicitas la pensión. Y bueno, tienes que llevar los documentos y todo eso, que es tu curso, no es nada complicado de conseguir los documentos. Y es donde te empiezan a hacer la pensión. Ya una vez que estés pensionado, la Afore tiene la obligación de regresarte los recursos a los 2 meses, pero se ha tardado más. Y en ese caso, pues puedes acercarte con DUCET, con la de servicios financieros, y para que hablen con la Afore para que te regresen el dinero. Entonces, para contestar rápido, es una vez que ya te pensionaste, digamos que se activa el proceso para que la Afore te regrese esos recursos. Debería tomar 2 meses, a veces toma más tiempo. Sí. Y una vez que también te dicen, tienes la negativa de pensión, entonces también empiezas el trámite. Creo que ahí tú tienes que ir directo a la Afore y entonces empieza el trámite para regresarte tus recursos. Bien. Pues rapidísimo nada más a la gente que está en el Facebook Live, porque estamos transmitiendo en los dos lados. Estamos ya terminando la sesión. Hablamos muy rápido sobre el tema de las pensiones, específicamente la ley del 73, que es el modelo que aplicaba antes, que era una pensión de beneficio definido, y estábamos platicando sobre cómo se le puede hacer o cuáles son los escenarios que existen bajo los cuales se podría aumentar, en pocas palabras, el monto de la pensión. Y ahorita vimos temas muy particulares de que realmente puede ser un efecto muy significativo, pero cuando digo muy significativo me refiero a duplicar la pensión, triplicar la pensión o más todavía, si es que analizando el caso, si hace sentido entrar a este concepto que se llama modalidad 40, que es una forma que el IMSS
digamos que diseñó para que la gente que no está cotizando, que no está activa, pueda de alguna manera contribuir al fondo de pensiones del IMSS y a cambio recibir el beneficio de una pensión más alta. Entonces, por aquí ya estamos terminando, pero aquí Tere pregunta, para el cálculo del promedio de los últimos 5 años cotizados, si me doy de alta en la modalidad 40 un año después de la baja, ¿toman en cuenta el último año trabajado o el que no coticé? Toman el promedio de los últimos años que has cotizado. Por ejemplo, si fueron 4 años a 2 salarios mínimos, ¿no? Y entonces le sumas un año más al salario tope, entonces el promedio, lo podemos hacer rápidamente, sería 25, que son los salarios topes, más 4 años del salario mínimo, que son 8, de salario de dos salarios. Entonces sería 8, 25 más 8 son 33, y lo dividimos entre 5, es más o menos pero el salario, o sea, 33 entre 5 son ya 6 salarios mínimos. O sea, se triplica, entonces, básicamente. Cotizando con 2 salarios mínimos, y entonces realmente recibes una pensión sobre 6 salarios mínimos. Y es el efecto que tiene utilizar la modalidad 40. A ver, por acá Altamirano puso, yo te diría, Altamirano, que hay que evaluar el caso. Dice, gano 30 mil pesos mensuales y tengo 60 años con 1,880 semanas cotizadas. ¿De cuánto sería mi pensión? Tenemos que evaluar el caso. Yo te pediría que te pongas en contacto con Carlos para que revisen el caso en particular, sobre todo por los detallitos finos, ¿no? Entender cuál es el salario promedio, sobre todo, que es el factor más importante. Y esto que comentaba de los años, ¿no? O sea, que al final se convierten esas semanas cotizadas en años y bueno, con eso y otros factores determinan el monto de la pensión. Me suena que si ese ha sido tu salario promedio de los últimos años, pues sería una pensión bastante buena, pero sí hay que hacer el cálculo, no se puede así como nada más rápido. Tere, no sé si contestamos tu pregunta del salario promedio. ¿Qué decías, perdón? Son muchas semanas cotizadas en el caso de Altamirano. Lo que hay que ver es que lo que está tomando el Seguro Social se llama el salario diario de cotización, salario base de cotización, o el salario diario integrado. Entonces, muchas veces es diferente a lo que recibe directo de la empresa. Entonces sí hay que ver qué es lo que está pasando, porque por ejemplo hay unas prestaciones que no entran dentro del salario diario integrado. Pero sí, o sea, sería muy cercano a los 30 mil pesos, pero sí habría que ver bien. Y eso es rápido, con el reporte de semanas cotizadas, viene exactamente cuál es el salario diario integrado con el que estaban cotizando. Ok, pues ya dice el Altamirano que te contacta. Ya puso ahí Carlos los datos. Los voy a poner rápido en el chat del Facebook Live, porque no sé si se alcance a ver bien el chat del Zoom. Y ya vamos a ir cerrando la sesión, ya son las 10:30. Muchas gracias a todos los que están conectados y a los que se conectaron, aunque sea por un ratito. La verdad es que pues para nosotros lo más importante es que esta información llegue a la mayor cantidad de gente, sobre todo por la relevancia que puede tener. O sea, imagínense no enterarse de esto y perder esta posibilidad de pensionarse con una pensión, bueno, valga la redundancia, o de jubilarse con una pensión más alta. Hijo, realmente puede hacer una diferencia significativa. Como les decía hace rato, me parece que es una de las mejores inversiones que pueden hacer en estos momentos. Una de dos, si están ustedes en este escenario, o si ustedes son hijos o parientes de alguien que esté en este escenario, neta, si yo pudiera, le metería lana a eso para asegurarme que la persona que está en ese escenario de pensión lo pudiera alcanzar. O sea, yo creo que es una muy buena estrategia. Y otro escenario que yo veo, que también se me hace interesante, es, por ejemplo, el caso de Ángel. Ángel empezó en 1996, o sea, apenitas, pero sí entra en la ley del 73. Pero a Ángel todavía le queda un rato para llegar a la edad de jubilación. Entonces, en el caso de Ángel, podemos armar una estrategia para cómo le hacemos para juntar la lana suficiente para que llegando al momento
le puedas decir con toda la tranquilidad del mundo, bueno, suponiendo que fuera un escenario así, ¿no? De te están pagando un sueldo integrado bajo, la neta es que con eso te pensionarías con 3 pesos. ¿Sabes qué? Armamos un plan, juntamos una lana para que te puedas meter tú por tu cuenta en modalidad 40 y entras en un escenario de jubilación mucho mejor del que podrías alcanzar sin ese concepto. Y bueno, yo creo que nos lo agradecerías toda la vida, básicamente. Ese es un escenario que se me hace muy bueno. Realmente la única restricción aquí es la edad. O sea, hasta que cumpla 60 años va a poder hacer uso de estos recursos. Como les decía, a veces te conviene más ya jubilarte a los 60 porque dejas de recibir tu pensión por 3 años y te cuestan esos 3 años además. Entonces financieramente podemos ir viendo y analizar si realmente ahorita a los 60 años te conviene más, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene y dónde recibes más dinero? Y también hay casos donde pues, las personas ya no quieren seguir trabajando, ya llegaron al límite de estar empleados, y entonces, pero ya que tomen la decisión con toda esta información, que se la lleven y que la maduren y que vean cuál es la opción que a ellos más les conviene. Exacto. Pues muchísimas gracias Carlos por venir a platicar con nosotros hoy. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo miércoles. No diremos cuál es el tema, pero seguramente va a ser algo en este mismo sentido. Vamos a seguir hablando del tema del retiro, de las pensiones, de cuáles son los diferentes escenarios, de qué hacer, cómo nos podemos ir preparando dependiendo del escenario en el que nos encontremos, y con muchísimo gusto pues dándoles alternativas y dándoles opciones para que esto sea de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos muy pronto por acá. Yo soy Manuel Nava y soy un asesor profesional. Nos vemos pronto.